Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu לעסוק בדברי תורה. ברוך אתה יבוא המלמד תורה לעמו Israel בשם Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado el ocuparnos del estudio de la Torá. Bendito seas Yahweh que enseñas Torá a tu pueblo Israel en el nombre de Yeshua el Mesías. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Que así sea. Shabbat Shalom a todos, sean bienvenidos en esta noche. Estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo desde la congregación Kol Shaddai y continuamos estudiando el libro de Josué, estudio sistemático desde el hebreo. Hoy vamos a estar leyendo y estudiando el capítulo 5. Acompáñenme en su Biblia, por favor. Capítulo 5 de Josué, vamos a estar dando lectura primeramente. Dice así la palabra del Altísimo: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Yahweh había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Yahweh dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Yahweh, por lo cual Yahweh les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Yahweh había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó. Eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Yahweh dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron Pesaj a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de Pesaj comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Yahweh he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Yahweh respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Palabra del Eterno, capítulo 5, estamos en el estudio del día de hoy, del libro de Josué, estudio sistemático, decíamos. Bueno, hoy vemos el temor de los cananeos, cómo Josué restablece la Brit Milá, la circuncisión para todo el pueblo que ingresa a la tierra prometida.
Desde luego se celebra Pesaj en este lugar llamado Gilgal. Se interrumpe también la provisión de maná y finalmente un ángel se aparece a Josué. Iniciamos en nuestro versículo 1 del capítulo 5. Dice el primer versículo: Vayehi kishmoa kol malche aemori, asher ve'ever hayardem, yama bechol malche akenani, asher alayam, et asher ovish yahweh, et mea hayardem, mipene bene Israel, adaberanu, baimas lebabam, velo ayavam ot ruach mip. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Yahweh había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, dice, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Es interesante cómo inicia nuestro capítulo 5 y retomando un poquito lo que veníamos ya estudiando desde semanas pasadas. Bueno, en este verso 1 se menciona el Emorí, los amorreos, la parte del territorio amorreo que quedaba al este del Jordán ya había sido conquistada, según el capítulo 21, versos 21 al 24 del libro de Números. Ahora ellos temblaban, o sea, los amorreos, que vivían en las montañas al oeste del Jordán. Los amorreos habían formado la segunda gran ola de camitas que se trasladaron de lo que es la península arábiga al valle de la Mesopotamia en los primeros años del segundo milenio antes de Mashiach. Traigo conmigo de Mario Liberani, Más allá de la Biblia, un libro de editorial crítica muy, muy interesante. Se los recomiendo, al igual que este también que traje. Ya lo he recomendado incluso hace años. Se llama La Biblia desenterrada, de dos arqueólogos muy importantes de Israel. Pueden tomarlos también como referencia para estas informaciones adicionales que estamos comentando. Allí se dividieron en dos grupos los amorreos. Uno de ellos se mezcló con los civilizados sumerios y de esa unión surgió la gran cultura babilónico primitiva. El segundo grupo se trasladó más hacia lo que es el oeste y luego hacia el sur, es decir, hasta Canaán. De allí algunos cruzaron el río Jordán y se extendieron hacia el este. Eso se lo dejo también como referencia en Bereshit capítulo 10, verso 16. Claro que otros permanecieron en Israel y se mezclaron con la población local que no era semítica. De esa unión resultaron los fenicios, ¿sí? De esa mezcla, que están mencionados también en otras versiones del capítulo 5, verso 12 de Josué. En este pasaje se dice que estaban cerca del mar, donde en años posteriores encontramos a los fenicios, ¿no? Los fenicios eran un pueblo del mar, ¿sí? De los puertos al norte de Canaán. Allí se encontraban y lo pueden investigar también en los mapas de geografía bíblica. Dice nuestro texto, hasta que hubieron pasado. Quiere decir, en el original hebreo dice pasamos, pero los masoretas hacen una corrección marginal en tercera persona plural de haber sido pasamos. El original indicaría que el autor del libro también participó de esta vicisitud. Pero a pesar de las opiniones críticas de muchos eruditos modernos, esa es la forma como la encontramos en el texto original del verbo hebreo. Y dice, desfalleció su corazón. Las poderosas obras del Altísimo aterrorizaron a los cananeos y los dejaron sin aliento, como el Eterno lo había prometido en Shemot. Y vamos a leerlo, quiero que lo leamos, Éxodo, capítulo 23, acompáñeme por favor, y si gusta anotarlo, capítulo 23, versículo 27. ¿Qué dice?
yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Qué tremendo, ¿no? El Jordán había sido su línea de defensa, ¿verdad? Además, los israelitas habían acampado durante meses al este del Jordán sin intentar cruzarlo, por lo cual los amorreos se sentían seguros, podríamos decir, sobre todo en ese momento cuando el río estaba crecido. Por esta razón no habían puesto soldados para impedir el cruce, aunque el corazón se les había desmayado antes, como lo había admitido incluso Rahab en nuestro capítulo 2, versículo 11, que ya lo hemos estudiado del libro de Josué. Habían mantenido cierto grado de valor, podríamos decir, y sin duda confiaban en que sus numerosos ejércitos y sus ciudades fortificadas podrían repeler a los invasores. Pero cuando oyeron que Israel no solo había cruzado el Jordán, rompiendo así su supuesta línea de defensa, sino que lo había podido hacer gracias a un milagro, entonces desfallecieron por completo, y dice el texto en hebreo, y no hubo más aliento en ellos. Qué interesante, ¿no? Como está nuestro versículo 1. Delante de los hijos de Israel. Dice nuestro verso 2, en aquel tiempo Yahweh dijo, dice, Baet ahí amar Yahweh el Yoshua, Aseleja harbot surim, beshuv mol et bene Israel shenit. Aquí está la mitzvah que le dice, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. ¿Cómo por segunda vez? ¿Acaso ya habían sido circuncidados? No, el texto hebreo dice a esta generación, ¿no? Hablando de un punto de partida de que habían salido de Egipto. Obviamente no eran los mismos, eran los descendientes. Y les dijo, circuncídalos a todo varón. Le dijo, cuchillos afilados, literalmente en el hebreo dice cuchillos de piedra, o sea, cuchillos de pedernal. Posiblemente se consideraba ilegal usar metal de cualquier tipo en esta observancia, podríamos decir, como tal vez puede deducirse de Shemot, Éxodo 4:25. Los egipcios consideraban que era ilegal o profano usar cualquier clase de metal para hacer incisiones en el cuerpo humano cuando se preparaba para ser embalsamado, por ejemplo, ¿no? Se dice que en algunas partes de Etiopía el rito de la circuncisión se realiza incluso aún hoy en día con cuchillos de piedra. Bueno, allá ustedes saben que están los falayas, ¿no? Que son judíos. Los falayas son judíos etíopes. Obviamente la diáspora, usted sabe que hay hebreos por todo el mundo, incluso en África también. Pero volviendo al texto, le dijo, vuelve a circuncidar. Claro que no debe entenderse aquí una orden de repetir la circuncisión, como decíamos, ¿no? En quienes ya se habían hecho el milá, el corte. Esta orden solo implica la renovación de la observancia de una mitzvah que no se había continuado realizando durante los años de peregrinación. La segunda vez que explica nuestro texto hebreo implica que había habido una primera vez cuando el Eterno ordenó que se administrara este precepto en general. Entonces parece que los israelitas no practicaban la circuncisión en Egipto y que posiblemente en relación con la ratificación del pacto en Sinaí, que está en Shemot, Éxodo 24, versículos 3 al 8, se volvió a instituir esta señal de pacto, ¿no? La podemos ver originalmente en Bereshit, capítulo 17, versículos 10 y 11. Y le dejo también Romanos 4:11, que habla claramente también de la circuncisión. Desde luego que es la señal de la fe. Se ha sugerido también que esa primera vez acaeció antes que Israel partiera de Egipto.
En esa ocasión se celebró Pesaj por primera vez y según instrucciones dadas posteriormente, ningún varón incircunciso podría comer de Pesaj. Eso está registrado en Éxodo, Shemot, capítulo 12, versículos 43 al 49. Anótelo porque es importante tener presente las referencias para este precepto, ¿no? Ahora, al entrar en Canaán, los israelitas estaban renovando su pacto con el Eterno y por ello se les pedía una vez más que adoptaran la señal de ese pacto. La circuncisión es relación de pacto con Elohim. Por eso es que se dice que las personas que no están circuncidadas todavía no pertenecen al pueblo del Eterno. Por eso es que se hace esa afirmación. No por el hecho de dejarlos de lado, discriminar, como normalmente la gente inmadura lo toma, no pasa por el lado de la discriminación, sino por el hecho de que es un precepto Berit Olam, ¿no? Es un pacto eterno entre el Eterno y sus hijos. Entonces es importante la señal del pacto en la carne. Claro que esto representa algo que viene en primer lugar. ¿Qué es lo que viene en primer lugar? La circuncisión del corazón. Para aquellos que no saben qué es la circuncisión del corazón, ¿sí? Pues no es que se tiene que hacer un corte en el corazón. No, la circuncisión del corazón en el lenguaje bíblico se traduce como la verdadera conversión de la persona. Cuando realmente se convierte de todo su ser, por eso es que se habla del corazón, ¿no? Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 30, el versículo 6 puntualmente, vamos a leerlo. Dice: y circuncidará Yahweh tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Para qué va a circuncidar el corazón, tu corazón, el Creador? ¿Para qué? Respuesta: para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Por eso es que hablamos de la conversión, es decir, que una persona ya no vuelve a ser la misma, es decir, que hay un cambio. La conversión es algo sumamente importante en el proceso de restauración, de crecimiento en la fe. Jeremías capítulo 4, versículo 4 dice: circuncidaos a Yahweh y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. ¿Sí? Circuncidad a Yahweh y quitad el prepucio de vuestro corazón. Claro que esto es un lenguaje totalmente simbólico, pero le está hablando al pueblo de realmente que se convierta de todo su ser y quite el mal de su vida. Y por último, Romanos 2:29 dice: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Elohim. ¿Quién es un verdadero Yehudí? Pregunta. Si alguien se circuncida en la carne, esto quiero hacer una aclaración, y jamás se convirtió o conoció, vamos a decir, al Creador, no sirve de nada su circuncisión. Porque para circuncidarse es porque la persona realmente ama al Eterno y guarda sus preceptos. Pero alguien que obedece a un precepto como el corte del prepucio, ¿no? Y no ama al Eterno realmente, o sea, su corazón todavía está dividido, entonces no es válido para nada lo que haya hecho. Por eso es que acá dice claramente Shaul que la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Elohim.
Para poder llegar a la circuncisión, está diciendo Shaul en mis palabras, ¿no? Para poder llegar a la circuncisión de la carne, es necesario que circuncides tu corazón. ¿Sí? Él nunca dijo que la circuncisión de la carne, pues obviamente no tiene ningún valor y no sirve. No, ¿cómo que no? Sí sirve y sí es importantísimo porque es pacto eterno, y el pacto eterno nadie, ningún incircunciso puede levantarse y decir tonterías de que la circuncisión ya no, porque en realidad se pondría en contra, no se lo deseo a nadie, ¿no? Pero se estaría poniendo en contra del mismo Creador al hacer eso. Entonces, acá está aclarando que hay un orden. La circuncisión del corazón es primero y luego la circuncisión de la carne. Si alguien dice, yo estoy circuncidado en el corazón y no se circuncida en la carne, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Amén. Seguimos. Vamos al versículo 3. Estamos en Josué capítulo 5. Y dice nuestro versículo 3: Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. En hebreo, Givat Aralot significa el collado de los prepucios. Qué interesante, ¿no? Se refiere al lugar donde fue administrado este precepto, digamos, de cortar el prepucio de todos estos varones. Qué tremendo, ¿no? El lugar Givat Aralot. Por eso es que es importante estudiar hebreo, conocer el hebreo, porque el hebreo nos amplía el panorama, nos abre la mente a entender mejor el propósito de cada detalle de la Biblia. ¿Sí? Entonces dice nuestro verso 4: Veze adabar asher mal Yoshua kol ha'am hayotze mimitzrayim הזכרים, כל אנשי המלחמה מתו במדבר בדרך בצאתם ממצרים. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron Mimitzraim, de Egipto, dice el texto. Esta es la causa. Como castigo por haber faltado a su promesa a Yahweh, ¿sí? Números 14:34, y como recuerdo del pacto quebrantado, se había prohibido al pueblo que practicara la circuncisión en el desierto. ¿De qué servía? Qué hipocresía, ¿verdad? Por eso es importante hacer las cosas bien. Su entrada en Canaán era una prueba de que habían sido restaurados al favor de Yahweh, al favor divino. Bendito es Él. Le dejo Números 14:23 y le dejo el Salmo 95, versículos 7 al 11. Entonces, en resumen, durante 38 años habían cargado el baldón de la apostasía de Kadesh. Qué tremendo, ¿no? 38 años. Dice nuestro versículo 6: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Yahweh, por lo cual Yahweh les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Yahweh había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Dice todos los hombres de guerra, esto es, salvo Caleb y Joshua, ¿no? En Números 14:30, parece ser que los sacerdotes, o posiblemente todos los levitas, fueron exentos de la sentencia de muerte pronunciada en Kadesh, y que algunos de ellos sobrevivieron. Se menciona específicamente que Eleazar, el hijo de Aarón, el sacerdote, entró en la tierra prometida. Le dejo Shemot 6:25, 28:1 y Josué 24:33. Incluso entre los 12 espías no había ningún representante de los levitas. Tampoco había levitas entre los hombres de guerra. Hacemos esta aclaración. Entonces es importante analizar cada palabra de lo que dice acá, ¿no? Por cuanto no obedecieron a la voz de Yahweh.
por lo cual Yahweh les juró que no les dejaría ver la tierra, de la cual Yahweh había jurado a sus padres que nos la daría. O sea, ¿Yahweh cambió su juramento? No, Él no cambió. Los que cambiamos somos nosotros. Nosotros tenemos la vida o la muerte en nuestras manos. ¿Por qué digo eso? Porque tenemos la Bedirá. ¿Qué es la Bedirá? La Bedirá es la elección de hacer las cosas bien o de hacer las cosas mal y abstenernos a las consecuencias. Y esto fue justamente lo que sucedió. Esto fue lo que pasó. Qué interesante nuestro versículo 9, lo que le dice el Eterno, ¿no? Vayomer Yahweh el Yoshua, Ayom galoti et herpat Mitzrayim, me alejem, vayikra Shema makom ahu Gilgal adayom hazeh. Herpat Mitzrayim, el oprobio de Egipto, hoy lo he quitado, dice. Por causa de la rebelión de Kadesh, el Eterno no había permitido que los israelitas entraran en Canaán, ni que recibieran la circuncisión, una señal de que eran el pueblo, ¿no?, de Yahweh, o sea que andaban como no pueblo. La suspensión temporal de este precepto fue para ellos un recordatorio constante de que habían quebrantado el pacto. Y aunque el ángel del pacto siguió guiando a los israelitas en su peregrinaje, digamos, por el desierto, no se había restablecido completamente la relación de pacto durante ese largo periodo. Mientras permanecieron, al menos en cierta medida, fuera del pacto, estaban en la misma relación con el Eterno, como si nunca hubiesen salido de Egipto. Por eso, Herpat Mitzrayim, el oprobio de Egipto, estaba aún sobre ellos. Ahora, mediante la restauración de Pesaj, un recordativo, que sabemos que Pesaj es sinónimo de ¿qué? De libertad, del Gerut, ¿sí? El Gerut es la libertad, es la liberación. Pesaj es la salida de la esclavitud. Y la reanudación de la circuncisión, con esos dos hechos se les quitaba ese oprobio. De lo cual sería un memorial el nombre de su primer campamento en Canaán, llamado Gilgal, que significa rodando. ¿Sí? O sea, ya pisaban el suelo de la tierra prometida. Bendito sea el Eterno. Cierta medida de oprobio descansa hoy sobre los hijos del Eterno. También ellos deberían haber entrado en el reino, pero así como Israel han estado peregrinando por el desierto. Dice Hebreos 4:9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Yahweh. Verso 11, procuremos pues entrar en aquel reposo. Procuremos. Amén. Hablemos de Gilgal. Decíamos que en el hebreo es interesante porque significa arrollar, rodar, ¿no? Viene de la raíz galal. De allí en adelante Gilgal ocupa un lugar importante en la historia sagrada de los hebreos. En este lugar los israelitas levantaron su campamento la primera noche después de haber entrado en la tierra prometida. En este lugar la restauración de la mitzvah, del precepto de la circuncisión, indicó la renovación de pacto con Yahweh. Aquí también los israelitas celebraron la primera Pesaj, que fue en la tierra prometida, Baruch Hashem. En este lugar dejó de caer el maná. O sea, Gilgal sirvió de base para las operaciones militares de la primera parte de la conquista de Canaán. Parece también que las mujeres, los niños y el ganado permanecieron aquí durante ese tiempo. Posteriormente fue en Gilgal donde Saúl, o sea Shaul, fue confirmado como primer rey de Israel. Eso está registrado en el primer libro de Samuel, capítulo 11, verso 15. Aquí también permaneció el arca hasta que, después de la conquista del país, fue trasladada a Silo, dice Josué 18:1.
No se conoce con exactitud la ubicación geográfica de Gilgal, pero según Flavio Josefo, en sus escritos, él dice que estaba a unos 8 kilómetros del Jordán y a 1,5 kilómetros de la Jericó, del Brit Hadashah, ¿no? El versículo 12, seguimos avanzando en nuestro estudio, dice, verso 12, Vaishvot amam mimochorat beochlam meabur haaretz velo haya ot libnei Israel man vayochelu mitebuat eretz Kenan vashana ahí. El maná cesó, o el man, como dice en hebreo. Durante casi 40 años el Eterno había proporcionado maná para nutrir al pueblo, mientras las circunstancias le impedían conseguir una provisión adecuada de alimentos. Una vez que los israelitas pudieron comer del fruto de la tierra, como dice nuestro verso 11, no hubo más necesidad de maná. El Eterno no hace en beneficio de los hombres lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Amén. Dice el verso 13 del capítulo 5, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Vayiviyot Yoshua birijo, vaisaina vayar veine ish omet leknegdo, bejarvo shelufa beyado, vayelech Yoshua elaf vayomer lo alanu ata im letzarenu. Estaba cerca de Jericó. Bueno, en la versión siríaca dice que estaba en las llanuras de Jericó. Josué entonces dirigió su atención a su próxima gran tarea, la toma de Jericó. Salió del campamento para meditar y pedir la dirección divina para realizar esta obra, y dice que este varón que se le apareció estaba con una espada desenvainada. El Eterno se apareció a Moshe en Horeb, ¿se acuerdan? Éxodo capítulo 3, verso 2, cuando estaba a punto de emprender la liberación de Israel de su esclavitud. Bueno, en este momento, cuando Josué estaba por emprender la conquista de Canaán, Yahweh nuestro Elohim se apareció al nuevo líder de su pueblo para asegurarle la victoria y la atzlajá, el éxito. La maldad del amorreo había llegado a su colmo, y tal como el Eterno había prometido solemnemente a Abraham 4 siglos antes, sí, escuchó bien, 4 siglos antes, su descendencia había vuelto allí. Y vamos a leerlo, está en Bereshit capítulo 15, acompáñenme por favor, en los versículos 13 al 16. Repito, Génesis capítulo 15, versículos 13 al 16, vamos a leerlo porque también es importante conectarnos con las profecías y los anuncios que se dieron. Dice el verso 13, entonces Yahweh dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahí está lo que comentábamos, ¿no? Es importante entender este punto. Israel emprendía ahora la conquista de las naciones de Canaán con la aprobación divina. En Canaán se conocía el testimonio de Abraham, de Isaac, de Jacob, y la manera en que el Eterno, en repetidas ocasiones, había obrado en favor de su pueblo. Pero estas naciones paganas siguieron por los caminos de su propia elección antes que someterse al Altísimo. Y dice nuestro versículo 14 de Josué 5, dice, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Yahweh he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Vine
como príncipe del ejército de Yahweh. O sea, no se refiere en primer término al ejército de Israel, sino a las huestes celestiales. Tsebaot, Yahweh Tsebaot, Yahweh de los ejércitos. Qué tremendo, ¿no? La palabra traducida ejército, tzabá, se refiere específicamente a guerreros. Algunas veces a los ejércitos de Israel, como en 2 de Samuel 2:8. Tal como se presenta en este pasaje, incluso en 1 de Reyes 22:19, se refiere a ángeles. Pero por ejemplo en Isaías 34:4 se refiere a los cuerpos celestes. En todo momento los ángeles están dispuestos a suplir las necesidades de su pueblo y a cumplir las órdenes de su capitán. Bendito sea Yahweh. Quienes tienen que hacer frente a conquistas como la de Jericó, pueden solicitar la ayuda de estas fuerzas invisibles y recibirán, así como Josué, la seguridad de que los recursos del cielo están a la disposición de cada alma que tiene confianza, que tiene plena bitajón en Yahweh Tsebaot. Josué recibió la promesa segura de que no estaría solo a la cabeza del ejército hebreo. Como capitán, el mismo Eterno estaría allí para vigilar, disponer, ordenar y desde luego comandar. Él lo adoró y al aceptar la adoración ofrecida por Josué, este visitante celestial demostró que era más que un ángel. Dice el versículo 15: Vayomer zar tzva Yahweh el Yoshua, shal na'alecha me'al ragleja, ki hamakom asher ata omed alav kodesh hu, vayas Yoshua ken. Así lo hizo Josué. Quita el calzado. Esta es otra evidencia de que el príncipe del ejército era un ángel poderoso. ¿Sí? Y se presentó en forma humana. En Josué 6:2 se lo designa con el nombre divino. Y debe notarse que Josué 6 es una continuación del relato de capítulo 5, versos 13 al 15. Y que el pasaje del capítulo 6:1, que con el favor del Altísimo vamos a estar estudiando la semana que viene, es una declaración parentética introducida a modo de explicación de lo que sigue en los versos 2 al 5. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio, dándole gracias al Altísimo, como siempre, por la gran oportunidad que nos otorga de poder analizar y reflexionar juntos un capítulo más en este estudio sistemático del libro de Josué. Damos gracias al Altísimo, Ribono Shel Olam, amo del universo. Te agradecemos por el estudio, por la enseñanza, por la reflexión que nos otorgas de este libro. Gracias por este capítulo, por este tesoro que nos otorgas en tu bendita palabra. En el nombre de Yeshua el Mesías te damos muchas gracias. Amén y amén. Que así sea.